porque ellos hablan, apliquemos R2P para Venezuela ya. ¿Usted sabe qué significa R2P? R2P es la intervención militar ya. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Venezuela entendiendo a una narcodictadura. El día de hoy vamos a conversar con Flor María Ávila Hernández. Un tema muy especial, un tema de mucho interés para los venezolanos y es la responsabilidad de proteger. Para hablar de este tema teníamos que buscar una persona calificada, cualificada, que entendiera a profundidad, y para ello he podido ahí entre contactos y amigos que conocen del tema, me recomendaron a Flor María Ávila Hernández. Flor es doctora en filosofía por la Universidad Federico II de Nápoles, tiene un postdoctorado en la Universidad del Zulia en materia de derechos humanos. Ha hecho carrera, está ejerciendo como catedrática en Colombia, también es profesora invitada en universidades de América y de Europa. Ella nos puede comentar mejor su background para que la gente sepa que está hablando una autoridad en el tema. Y bueno, Flor, ¿qué tal? ¿Puedes presentar un poco y contarme tu experiencia en este tema? Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por esta amable invitación. Primero, decir que simplemente soy una defensora de derechos humanos, me formé en Venezuela, gracias a la ilustre Universidad del Zulia, quien me becó para hacer estudios en Italia en filosofía de los derechos humanos. ¿Qué es la responsabilidad de proteger? Sí. Bueno, en primer lugar, es un principio jurídico de Naciones Unidas. Es un principio emergente. ¿Qué significa esto? Que se está elaborando en el orden normativo de la comunidad internacional. Muy facilito. Han ocurrido una serie de crisis humanitarias, la crisis, por ejemplo, de los Grandes Lagos en África, la crisis en Darfur, la crisis en Kosovo, en distintos países donde se producen miles de víctimas que vienen de estos conflictos, generalmente internos, entre estados, y que origina que se necesita un tratamiento humanitario hacia ellos. Entonces, un grupo de expertos desde los Estados Unidos empezaron a proponer por allí en los años 90 un principio para que la comunidad internacional asumiera una responsabilidad de proteger. ¿Qué significa esto? Que la soberanía de los estados no tiene que ser vista solo como una forma de control o de dominio de un estado sobre su población. Todo lo contrario. Es decir, se entiende como una soberanía ampliada que signifique no solamente control sobre una población, pero también responsabilidad de proteger. Y esto hay que unirlo con el concepto de seguridad humana que se elabora en los Estados, en las Naciones Unidas. Es decir, ya las Naciones Unidas por los años 90 empezó a desarrollar un concepto novedoso para la época llamada la seguridad humana. Y ya en el 2005, en la Cumbre Mundial de Nueva York, bajo en ese entonces la presidencia de Kofi Annan de Naciones Unidas, todos los estados acuerdan el principio, la llamada responsabilidad de proteger. Okay. ¿Esto qué significa? Que toda la comunidad internacional asume la protección de todos los individuos en el mundo. ¿A través de qué cosa? Primero, prevenir graves crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, depuraciones étnicas y todo lo que sea grandes exterminios humanos. ¿Ok? Okay. Segundo, prevenir esto a nivel de todos los estados. En segundo lugar, que cada estado asuma la protección de sus ciudadanos. ¿Ok? Es decir, que todos los estados tienen que desplegar todos los recursos posibles para proteger a sus ciudadanos. Y tercero, si un estado no puede o no quiere, es decir, aquí estamos hablando de estados fallidos, que son estados que no tienen la capacidad, por ejemplo, de frenar delitos de lesa humanidad o genocidios en su estado, o no quiera, serían ya los casos de los estados verdugos, es decir, son estados más bien que crucifican, que destruyen, que exterminan a su población, como el caso de la dictadura venezolana. En esos casos se crea la obligación de la comunidad internacional de intervenir. ¿Qué tan real puede ser que en el Consejo de Seguridad
se tome la decisión de que Venezuela, digamos, sea objeto de esta fase más, se quiere más certera o la última fase de la responsabilidad de proteger? Sí, hay algo importante e inédito que es el informe que estableció la misión independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, bajo la resolución 4225, conformada por 3 técnicos independientes de Naciones Unidas, el señor Francisco Cox, el señor Paulo Sales y la señora Marta Baliñas de Portugal. ¿Por qué hay que enfatizar en este informe, que es del año pasado, de septiembre, donde se establece, y la misión se llamó así, para determinar los hechos? De determinación de los hechos, exacto. El informe de determinación de los hechos forma parte de la responsabilidad de proteger. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Naciones Unidas tiene que tener una base, un fundamento, un asiento, vamos a decirlo, legal, jurídico, donde se demuestre, en este caso, la comisión del delito. ¿Cuál delito? El delito de lesa humanidad, de conformidad con el artículo 7º del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Es decir, un ataque sistemático y generalizado contra una población con el ánimo de destruirla. Entonces no hay ni siquiera acceso a la salud. La pandemia que está atacando, que está arrasando con el planeta, que son millones ya de muertos. Entonces, en Venezuela simplemente decían no admitir el uso de una vacuna que organismos internacionales se están, digamos, regalando como una ayuda a Venezuela, sabiendo que la crisis Sí. tiene el país contra la pared. Sí. Jesús, desde mi punto de vista, esto es parte inclusive del delito de lesa humanidad. ¿Ok? Esto se viene a sumar, ha sido mi teoría también, es decir, forma parte de ese ataque sistemático y generalizado para controlar a una población y exterminarla. Es decir, estamos hablando como si Venezuela hoy es un campo de concentración nazi. Es igual, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Estado, que según los derechos humanos es el garante de la salud. Toda la normativa internacional es principio pro persona, es decir, hay que favorecer a la persona humana, hay que permitirle su desarrollo. Acabamos de hablar de una seguridad humana de Naciones Unidas. Esos son principios que reconocen los estados, principios jurídicos, ¿ok? ¿Qué quiere decir que es un principio jurídico? Que es una obligación jurídica. Entonces, si bien el principio de proteger es una norma desde el punto de vista del derecho internacional, soft law, del derecho débil, pero fíjate que estamos frente a un delito continuado que se sigue perpetuando, y por eso es que tenemos que seguir llamando a la comunidad internacional a que reaccione. ¿Por qué? Porque el no permitir vacunas en estos momentos en una población que tiene hambre, donde el 90% de la población está en pobreza extrema, entonces esto es impedirle su derecho a vivir, impedirle la vida. Claro. En este caso, la vacuna, vacunarse, está conectado, el derecho a la salud, con el derecho a la vida. Hoy, tener una vacuna forma parte de esos mínimos requerimientos para acceder a la salud y, en consecuencia, a la vida. Me parece un brillante análisis, sobre todo partiendo del punto de que se le está negando incluso a los trabajadores también los equipos de protección. Al no permitir que llegue la ayuda, es negarle a ellos herramientas para luchar por la vida. Claro, y allí, Jesús, está el elemento doloso, es decir, está el elemento intencional, y eso forma parte de la lesa humanidad, porque no solamente es que haya el exterminio humano, sino que hay una intencionalidad del exterminio, y eso se evidencia cuando ellos no permiten el ingreso, es decir, es intencional del gobierno, del régimen. Yo no lo llamo gobierno, es un régimen de usurpación. Eso hay que decirlo también públicamente. No es el gobierno de Nicolás Maduro, es un régimen de usurpación. Y en el caso de la situación de Venezuela ahora mismo, ¿cómo cree que se está, si esta situación de la responsabilidad de proteger, si esta fórmula de lo conocido como el también R2P, en Venezuela se está tratando bien? ¿Cómo valora usted esto, que se está llevando el mensaje de la responsabilidad de proteger dentro del ecosistema político venezolano? Bueno, yo creo que obviamente la dictadura no ha entendido este principio. La oposición sí lo ha entendido.
La oposición sigue luchando porque este principio valga, sobre todo, por ejemplo, Antonio Ledesma, a través de los distintos foros donde él nos ha acompañado, él está muy claro en esta responsabilidad de proteger, pero yo creo que todavía la oposición ha sido tímida. Es decir, todavía podemos extraerle más a esta responsabilidad de proteger para proteger a nuestra población venezolana en el exterior. Te doy un ejemplo. En aquellos países como en Trinidad y Tobago, donde se rechazan venezolanos, Perú, Ecuador, donde hay brotes de xenofobia, en el mismo Chile, ¿qué tienen que hacer nuestros embajadores de Guaidó? Señores, la responsabilidad de proteger. Usted tiene que proteger esta población venezolana porque primero son víctimas. Y si ustedes los maltratan, los revictimizan, los hacen de nuevo víctimas y ustedes están violando la responsabilidad de proteger. Es decir, hay que decirle al mundo, a todo el mundo, que tenga ciudadanos venezolanos que tienen que protegerlos. Eso es no solamente por toda la normativa del Estatuto ONU sobre el refugio y la Declaración de Cartagena sobre el refugio, porque los venezolanos migrantes forzados somos refugiados. También decirle, existe la responsabilidad de proteger, que es un principio jurídico emergente de Naciones Unidas. Ha habido un consenso desde el 2005 y esto implica que las poblaciones de estos estados, donde hay estados verdugos, tienen que ser protegidas a donde vayan.